Perfecto. Bueno, Sí, empezamos la tercera sesión de la ponencia de hoy. Vienen de Edificación Passive House, el CARTEA, y vienen presencialmente con nosotros Pedro Mariñelarena Albéniz y Alfredo Benguaciriano, y por Zoom está Bruno Gutiérrez. Sin más, tenéis los tres, os organizáis como queréis, más o menos tenéis 20 minutos para hacernos la exposición de lo que venís a contarnos a la ponencia. fenomenal. Pues empiezo yo, si les parece oportuno. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a Xavier Marrero la oportunidad que nos da para participar en el Parlamento Vasco, ¿no?, para tratar el tema de la descarbonización de la comunidad autónoma de Euskadi. La plataforma de edificación Passive House, la presento un poco por encima, es una asociación apolítica sin ánimo de lucro que lo que hace es divulgar la alta eficiencia energética en la edificación como primer paso para la descarbonización. Digamos que como asociación trabajamos tres ámbitos: el ámbito social, profesional e institucional. Al social, pues dando a conocer al usuario genérico de edificios para que conozcan esta forma de construir. De la misma forma a los profesionales, a todos los técnicos involucrados en el proceso de construcción, y como no puede ser de otra forma, también a la administración. La administración como motor y como función ejemplarizante. Bien, el estándar Passive House nace en Alemania en los años 90. A día de hoy está considerado como uno de los estándares más exigentes en el mundo de la construcción y uno de los mejores considerados. Y lo que consiste es en combinar un elevado nivel de confort con un consumo de energía muy bajo. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace al igual que el código técnico de la edificación. Digamos que lo que es prestacional, es decir, exige una serie de prestaciones más exigentes que el código técnico de la edificación. Digamos que es hacia donde tiende el código técnico de la edificación, y llegaré a él pues seguramente en 5, 10, 15 o 20 años, pero lo que no cabe duda es cada vez, cada evolución o cada paso que da este código técnico, pues se acerca más a este estándar, ¿no? Pues como decía, es de carácter prestacional, exige unas prestaciones y regula unos métodos para comprobación, al contrario que el código técnico. En este caso, pues hay una serie de controles, una serie de pruebas y ensayos que lo que hacen es garantizar que la obra finalizada y construida cumple con los requisitos para los cuales se ha proyectado, ¿no? Como garantía de ello está la certificación. La certificación que la otorga el Instituto Passive House o certificadores en cada país. Y como esto en algunas ocasiones, pues sobre todo cuando hablamos con la administración, cada vez menos, pero en algún caso así es una traba, ¿no?, el hecho de contar con una entidad privada. Pues lo que sí que hay regiones o algunas localidades, os pongo el ejemplo de Bruselas, que lo que ha hecho ha sido formar a todos sus técnicos, y son ellos, como se trata de un estándar, ¿no?, de construcción, unas prestaciones a cumplir, pues digamos que son los técnicos de la administración los que se encargan de que se cumpla estas prestaciones, ¿no? Bien, digamos que cuando se quiere se quiere trabajar la descarbonización de un país, digamos que los edificios son grandes consumidores de energía, y la mayor parte del consumo de un edificio se centra fundamentalmente en la fase de uso. Y es ahí donde, digamos, donde incide este estándar, ¿no? Y es compatible con otros sellos medioambientales y con otro tipo de estrategias medioambientales que pueden incidir sobre, digamos que sobre la fase de construcción del edificio, ¿no? Pero Passive House se centra en lo que digo, ¿no?, en la parte más importante del consumo de energía de los edificios, que es la fase de uso. ¿Cómo se centra? Pues haciendo que los edificios no necesiten prácticamente energía para funcionar. Y para ello se trabajan, y todos estos aspectos tienen que ver con la arquitectura pasiva, ¿no?, con trabajar de una forma pasiva el edificio.
¿Cómo se hace? Pues por supuesto aislando el edificio, tratando de que no haya ningún debilitamiento en ese aislamiento. Cuando hay carpinterías y vidrios, pues tienen que ser de altas prestaciones. También se trabaja un concepto que introduce el código técnico ahora, como es la hermeticidad, para evitar infiltraciones de aire no deseadas que son responsables de pérdidas de energía en los edificios. Y una vez que tenemos esa envolvente bien cuidada, es decir, tenemos un termo que está conservando la energía que tenemos dentro, como por salubridad es obligatorio ventilar los edificios, pues esta ventilación se introduce mediante un recuperador de calor, de forma que todo el aire que entra en el edificio a la temperatura exterior, pues digamos que se aclimata de una forma por un principio físico, que es una transferencia de calor, ¿no? Del aire frío al aire caliente. Entonces, pues bueno, estos principios son los que se utilizan para trabajar esta parte pasiva de los edificios, entendiendo y teniendo como lema que la energía más barata es aquella que no se consume, ¿no? Por lo tanto, como primer paso, la estrategia en cualquier estrategia de descarbonización es hacer que los edificios necesiten poca energía para su funcionamiento. Y una vez que hemos conseguido esto, ya sí podemos introducir al edificio unas instalaciones eficientes y estas instalaciones eficientes pues pueden estar abastecidas, digamos, por energías renovables, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se trabajan estas estrategias de una forma inicial, la necesidad de instalaciones van a reducirse, digamos, el dimensionamiento de estas instalaciones van a reducirse de una forma muy considerable y además las energías renovables que se van a necesitar para cubrir esa poca demanda, pues va a ser muy inferior, ¿no? Digamos que, bueno, como comentaba antes, ¿no? Los edificios, como grandes consumidores de energía, son responsables de alrededor del 40% de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que aplicando este estándar se puede conseguir una reducción de esta demanda de energía de un 90%, en la misma proporción estaríamos reduciendo esas emisiones de CO2, ¿no? Por lo tanto, en vez de hablar de un 40%, seguramente estaríamos hablando de un 4% si consiguiésemos rehabilitar todo el parque inmobiliario, ¿no? Y aquí es donde tiene importancia pues la actuación sobre los edificios existentes, ¿no? ¿Cómo se deberían hacer estas intervenciones? Pues mediante rehabilitaciones energéticas integrales. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchos casos estas rehabilitaciones energéticas se suele asociar, digamos, la rehabilitación energética a la incorporación de aislamiento térmico en un edificio. Pero no solo eso lo que se debe actuar. Se debe actuar, por lo que hemos dicho, ¿no? Sobre el aislamiento de toda la envolvente y además introduciendo esa ventilación mecánica de una forma eficiente. ¿Por qué? Porque si no se introduce esta ventilación, pues en primer lugar se pueden ocasionar patologías en un edificio, puede además perjudicar afectar a la salubridad de los usuarios de ese edificio y bueno, pues a la larga son rehabilitaciones que en un futuro pues pueden generar problemas, ¿no? Por lo tanto, pues la importancia de hacer estas rehabilitaciones integrales y que de alguna forma se pueden desarrollar por fases. Es decir, pues bueno, digamos que se puede realizar un proyecto integral y luego establecer una serie de fases que se vayan ejecutando en 1, 2, 3 o 4 años en función de los recursos económicos que se dispongan en ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esto digamos que como fase inicial a cualquier otra estrategia ¿no? En cuanto a implementación de estrategias renovables, ¿no?
Y luego, luego Pedro va a comentar un caso concreto de vivienda social, vivienda pública social, en el caso de Nasubinsa. Sí que me gustaría incidir sobre la función que tiene nuestra asociación para asesorar a la administración y mencionar que hemos colaborado en la elaboración de leyes y nos ofrecemos igualmente para colaborar con ustedes en lo que consideren. Hemos participado en la elaboración de leyes de diferentes ámbitos, ¿no? A nivel nacional, autonómico. Hemos trabajado también hemos aportado al nuevo Código Técnico de la Edificación. Trabajamos en la elaboración de pliegos con las administraciones y fruto de ello, pues gran parte de la intervención que está haciendo la administración, ¿no? Por ejemplo, lo que contará Pedro a continuación, las 524 viviendas de protección oficial en Navarra, en la Comunidad Autónoma también de Asturias, en Aragón, en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, etcétera. Y bueno, pues un poco en resumen, ¿no? Digamos que como principal centro de atención previo a las estrategias renovables, el hacer que los edificios tengan poca necesidad de energía, ¿no? Mediante estas estrategias pasivas. Y yo por mi parte termino y si queréis cedo la palabra a Pedro Mariñel Arena. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Bueno, gracias a todos también por la invitación. ¿Se ve la presentación? Vamos a poner esto. Ahora, ¿no? Vale. Bueno, pues continúo un poco en la línea de lo que ha apuntado Bruno, pero yo igual me extenderé en casos prácticos, ¿no? En poner un poco ejemplos, que creo que es la mejor manera, ¿no? de demostrar la capacidad de los edificios pasivos, ¿no? Evidentemente, si hablamos de descarbonización a nivel global, nos tenemos que parar de una manera importante en el sector de la construcción, ¿no? Pues porque, como decía Bruno, los edificios son responsables aproximadamente del 40% de las emisiones de CO2 a nivel global. En las ciudades estamos hablando ya que son responsables en torno del 56-60% incluso de las emisiones de CO2 y, por lo tanto, es un sector que pesa mucho, ¿no? A nivel de emisiones. Pero también queremos hacer ver que si hablamos de descarbonización en el sector de la construcción, estamos hablando de mucho más que menos CO2. Es decir, cuando intentamos reducir CO2 en la edificación, podemos a la vez hacer muchas más cosas, ¿no? Y esa también es una gran ventaja de los edificios pasivos. Bien, incido otra vez en lo que decía Bruno y en lo del 40%, ¿no? Porque yo creo que esto es importante. Esto seguramente es el motivo que nos lleva a nosotros, como una asociación sin ánimo de lucro, pues a dejar hoy nuestros trabajos, a venir aquí, a ir a muchos sitios, a intentar concienciar a los representantes públicos, ¿no? de la capacidad que tiene Passive House. Passive House, aparte de un estándar de construcción, yo diría que es una gran herramienta de transformación social, ¿no? ¿Por qué? Porque, como antes decíamos, y ahí vemos esa tarta, ¿no? esa tarta azul del 40% de las emisiones de CO2, si actuamos, si construimos y, sobre todo, si rehabilitamos los edificios en estándar Passive House, seríamos capaces de reducir eso a una décima parte, ¿no? Y esta es la gran cuestión, o sea, la gran cuestión es esa. Es una cuestión que, además, nosotros, a nivel profesional, llevamos años trabajando y tenemos constatado que es así, que estos edificios realmente se comportan como se diseñan, que son capaces de reducir al mínimo las demandas energéticas, pero quizá no, evidentemente, es la Administración, ¿no? quien tiene la capacidad de darle a esto esa escala, ¿no? Es decir, siempre decimos que un paso vuestro es como 1000 pasos nuestros, ¿no? Podríamos hablaros de multitud de proyectos de todos los niveles, os enseñaremos ahora algunos, pero evidentemente quien más capacidad de transformación y de tracción tiene es la Administración, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, es decir, ese escenario que vemos a la derecha de reducir esa tarta de manera brutal sería un escenario ideal. Yo creo que sí. La cuestión es si tomamos conciencia de ello y si realmente apostamos por ello, ¿no? Y en esa cuestión seguramente
El problema no es hacer los passive house, porque es fácil, es sencillo. Es decir, construir edificios pasivos se pueden hacer, lo estamos haciendo y cada vez hay más cualificación en el sector. Seguramente es más difícil alcanzar a rehabilitar todos los edificios, ¿eh? Seguramente estará más ahí el problema que en hacer los passive house. Nosotros lo que abogamos es en que se hagan así porque creemos que es la excelencia, ¿no? Como os decía, para nosotros Passive House es una gran herramienta de transformación porque no solo estamos reduciendo CO2, ¿no? Cuando actuamos en edificios de este modo, estamos generando un ahorro económico, estamos también luchando contra la pobreza energética. Pensad que un edificio de este tipo tiene unos gastos de climatización anuales de en torno a 1,2 euros por metro cuadrado, es decir, un piso de 80 metros, aproximadamente 80 euros al año en climatización. Si ahora lo comparáis con vuestra factura energética en vuestras casas, pues veréis el salto en ese ámbito también tan importante. Y no menos importante, yo diría que incluso más, es la mayor calidad ambiental interior, ¿no? Creo también que, bueno, pues por desgracia y con el tema de la pandemia, todos hemos sido conscientes, ¿no?, de la importancia de la calidad ambiental de nuestros espacios. Vivimos entre el 80 y el 90% en espacios construidos, ¿no? Y, por lo tanto, es importante la calidad ambiental. Y esto, en los edificios pasivos, también se mejora de manera importante, ¿no? Seguramente, ahora estamos oyendo hablar, o tenemos todos mucho más conocimiento sobre niveles de CO2, estas cuestiones, ¿no?, que ahora están sobre la mesa. Nosotros hace muchos años que ya monitorizábamos los niveles de CO2 en los edificios pasivos y motivado por esas ventilaciones mecánicas continuas, lo que conseguimos es tener bajos niveles de CO2 durante todo el tiempo de uso de estos edificios y, por lo tanto, impactamos también en el confort y en la salud. Entonces, yo creo que esto es fundamental, ¿no?, porque lo que nosotros intentamos hacer ver es que cada euro que se destina a rehabilitar o a construir edificios con estas prestaciones no solo impactan en lo que es ahorro de emisiones de CO2, sino que impactan también en estas cuestiones, ¿no?, en pobreza energética, en calidad ambiental y en salud, ¿no?, aunque esto a veces sea difícil de parametrizar, ¿no? El ejemplo que os queríamos mostrar hoy aquí es solo uno de ellos. Bruno ha comentado más, pero bueno, este es uno que para nosotros, bueno, pues le tenemos mucho cariño porque digamos que es fruto un poco de lo que entendemos que es la labor de nuestra asociación, ¿no? Nosotros solemos decir que pretendemos ser facilitadores, ¿no?, trasladar nuestro conocimiento y nuestras experiencias a la Administración, pues para que ponga en marcha proyectos piloto, para que ponga en marcha cambios legislativos, ¿no? Y en el 2016, en Pamplona, desarrollamos la 8ª Conferencia Española Passive House y, bueno, en esos grupos de trabajo previos que teníamos con la Administración, con el Gobierno de Navarra, con la Subinsa, pues surgió que ellos estaban en ese momento desarrollando un proyecto de vivienda social en alquiler. En concreto, ellos estaban planteándose la construcción de vivienda social en alquiler, en propiedad, 524 viviendas. Y, bueno, en una de esas reuniones tuvimos un poco acceso a sus estudios, a sus estudios de viabilidad, a cómo estaban planteando este proyecto, ¿no? Entonces, nosotros lo que les incidimos, les dijimos, bueno, creemos que tenéis un proyecto muy interesante, muy bien estudiado, pero os falta una columna en toda esta Excel del estudio de viabilidad y de impacto de este proyecto, ¿no? Os falta qué ocurriría si las hicierais Passive House, ¿no? Y, bueno, ellos en ese sentido nos cogieron el guante. Nosotros realizamos distintos estudios de costes, es decir, de cuál era el coste de transformar esos proyectos, algunos ya realizados, los proyectos, y otros todavía no, en estándar Passive House, pero también cuáles serían los ahorros, ¿no?, los ahorros en términos económicos y los ahorros en términos de emisiones de CO2, ¿no? Después de una fase de trabajo, el Gobierno de Navarra pues decidió apostar porque efectivamente esas 524 viviendas sociales se construyeran en estándar Passive House, ¿no? Y lejos de pensar que fuera simplemente por un tema económico, de que efectivamente los retornos de la inversión y las cuentas salían, pues había muchos más conceptos, ¿no? Desde luego había un fondo social, no sé que os comentamos, de que eran viviendas pues que se podrían calefactar por 70 euros al año y, por lo tanto, les permitirían pues no tener que cortarle la calefacción a nadie. Eran viviendas que iban a tener un importante ahorro en emisiones de CO2 y eso también iba con una política medioambiental, pero había más cuestiones. Eran viviendas que iban a tener unas instalaciones mucho más reducidas y, por lo tanto, el mantenimiento a nivel de instalaciones iba a ser mucho más sencillo.
y por otro lado eran proyectos que estaban obligados, porque son proyectos mucho más detallados, a tener también un proceso de auditoría, proyectos mucho más definidos que les iban a permitir pues también de alguna manera garantizarse unos niveles de reclamación que venían de los años del boom y demás, en cuanto a construir mejor y reducir sus gastos de mantenimiento, ¿no? Adicionalmente, bueno, ahí veis la inversión, es una inversión de 86 millones de euros. Cuestiones adicionales, el hecho de certificar Passive House fue una decisión fundamental para que el BEI, el Banco de Inversión, el Banco Europeo de Inversión, financiara el 50% de la operación. Bueno, pues porque entendían que eso también garantizaba que el proyecto se alineaba con bastantes de los objetivos de las ODS, y porque también, lógicamente, con esos costes, con esa hipoteca energética tan baja, pues eran proyectos con una morosidad muy inferior, ¿no? Actualmente se han construido aproximadamente, bueno, la fase 1 está construida, la fase 2 está en proceso y, de hecho, se están planteando, recientemente han planteado una segunda fase del Navarra Social Housing. ¿Qué me gustaría destacar de este proyecto? Bueno, pues evidentemente que es promoción pública, que es vivienda social, con lo cual, es decir, si esto es posible en vivienda social, es evidente que lo podemos trasladar al resto de viviendas. Es un ejemplo claro de la capacidad de tracción de la administración pública, porque esto no solo se ha centrado en esas viviendas, esto ha generado que el sector a todos los niveles haya evolucionado. Es decir, los técnicos, cuando ven que una sociedad pública desarrolla este tipo de proyectos, se han tenido que formar y adquirir estos conocimientos, se han visto multiplicados por no sé cuántos el número de técnicos que hay ahora con conocimientos sobre estas técnicas, lo mismo a nivel de las empresas de construcción y también a nivel de promoción. Cuando alguien construye una vivienda social con estas prestaciones y tú pretendes construir una vivienda libre en la acera de enfrente, pues evidentemente a día de hoy en muchos de estos barrios lo que ocurre es pues que todas las viviendas tienen ya recuperadores de calor, se están tratando la hermeticidad, se están, digamos, tratando cuestiones que Passive House analiza y detalla de manera muy pormenorizada, ¿no? Como os decía, aproximadamente 70 euros al año de coste de climatización por vivienda. Evidentemente tiene un impacto brutal contra la pobreza energética. Ahorro de emisiones de CO2, pues unos 400.000 kilos de CO2 anuales, ¿no? Equivalentes al CO2 que absorben pues 40.000 árboles, ¿no? Y otra cuestión importante, que estas viviendas están monitorizadas en tiempo real, ¿no? Se monitoriza humedad relativa, temperatura, partes por millón de CO2, consumos, y esto para nosotros también es importante, ¿no? Porque seguramente si oiréis o vendrán aquí otras personas a hablar de datos y ojo al dato, ¿no? Lo de ojo al dato tiene que ver con que realmente estas viviendas se comportan como han sido diseñadas y, por desgracia, los datos, digamos que las viviendas, los datos que nos arrojan las herramientas de código técnico no reflejan el comportamiento real de las viviendas. Y esto, digamos, hay que tenerlo también presente. Es decir, hay un salto entre lo que creemos que estamos construyendo con los datos de código técnico y lo que realmente estamos construyendo, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que es un proyecto interesante, sobre todo por la sistematización. Esto ha arrastrado a que haya más proyectos en estándar Passive House. Estamos hablando también, se han hecho colegios, también se han hecho centros de salud, se han hecho otras tipologías y, bueno, ha generado, digamos, un claro avance, ¿no?, que posibilita pues que a día de hoy se puedan dar saltos, ¿no?, todavía mayores en este sentido, ¿no? Y hacia la pregunta de si es un proyecto de descarbonización, pues evidentemente lo es, pero lo que queríamos trasladaros es que, como veis, es mucho más que un proyecto de descarbonización, ¿no? Que trabajando en la descarbonización del campo edificatorio en estándar Passive House se puede ir mucho más allá, ¿no? Y nada, simplemente, bueno, que todo esto de lo que nosotros estamos hablando, en el fondo, se resume en esa frase que solemos utilizar mucho, que es vivir mejor con menos energía, ¿no? Que en un principio, cuando empezamos a contarlo, pues bueno, parecía que era deseable. Yo creo que enseguida nos dimos cuenta todos, la Administración también, que no solo era deseable, sino que era necesario y que es necesario, ¿no? A partir de allí, las preguntas durante muchos años han sido si era posible, si es posible llegar a hacerlo, ¿no? Os podemos mostrar muchos ejemplos, hay muchos más ejemplos en Euskadi que podríamos incluso visitar, ver, para que comprobéis
Y si es posible, nuestra pregunta, y aquí algo estaremos haciendo mal porque no somos capaces de convencer a todo el mundo de esto, es ¿por qué no hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente ahí lo dejo y abiertos a vuestras preguntas y muchas gracias.